Buenos días, Humberto. Buenos días a la audiencia. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Y como planteaba Humberto, hoy vamos a desarrollar algunos aspectos destacados del concepto de beneficiario del exterior y algunas novedades respecto al régimen de participación en sociedades. Y aquí entonces con el primer tema, beneficiario del exterior. Primero podemos hacer una definición de qué se considera beneficiario del exterior. Van a ser aquellas empresas, sociedades, personas humanas, ¿sí?, que no teniendo residencia en el país, perciban ganancias de fuente argentina, ya sea que las perciban en el país o en el exterior, y que esa percepción sea de manera directa o a través de mandatarios, representantes, etc. Con relación a esto es importante tener en consideración de repasar los conceptos vinculados al criterio de fuente, porque recordemos, como acabamos de decir, que el beneficiario del exterior solo va a tributar por rentas que generan fuente argentina y no sobre rentas de fuente extranjera, como pasa con los sujetos residentes. Situaciones que en la práctica suelen ser controvertidas y es importante que a medida que ustedes tengan que trabajar sobre los conceptos a abonar, hagan el repaso pertinente que excede la exposición del día de hoy. Con relación a qué se entiende por percibir ganancias en el exterior, en la causa Rock and Pop se había definido, ¿sí?, que sería percibir, ¿no?, en el exterior, a través de una transferencia bancaria o no, el dinero como consecuencia de que este giro sea realizado por el mandante el mandatario del país. Por otra parte, con relación a beneficiario del exterior, tenemos que tener en consideración otra particularidad. En general, la renta gravada para el sujeto beneficiario del exterior es una renta presunta. Esa va a ser la base de cálculo sobre la cual se le va a aplicar la tasa del 35%. Entonces, tenemos un beneficio neto presunto que surge como consecuencia de unos primeros artículos que están al comienzo de la ley cuando se habla de fuente, que va del artículo 10 al artículo 14, en el cual se establecen presunciones de ganancias de fuente argentina, y después el título quinto de la ley de impuesto a las ganancias, fundamentalmente, es el que establece una serie de conceptos sobre los cuales se entiende presunción de ganancia en un porcentaje y al cual, como dije, se le aplicará la tasa del 35%. Ese impuesto, ¿sí?, va a ser retenido por el sujeto del país en carácter de pago único definitivo. Con relación al concepto de pago único definitivo, un viejo fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dado cuenta de que este concepto de pago único definitivo lo que significa es que ha concluido para el sujeto beneficiario del exterior sus obligaciones para con el fisco argentino. Es decir, no va a tener que presentar balance anual ni liquidar un impuesto como consecuencia de esa ganancia de fuente argentina que percibió. Con relación a la definición que uno tiene que tener en cuenta a efectos del concepto de pago, la norma de beneficiario del exterior remite al artículo 24 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Entonces, podemos decir que hay pago cuando se abone en efectivo o en especie, ¿sí?, esa prestación o venta, y en su caso, con autorización expresa o tácita, cuando esté disponible este pago, sea acreditado en cuenta, por ejemplo. Entonces ahí estamos en presencia de pago y por ende tendremos que efectuar como sujeto residente que está abonando a este sujeto del exterior la correspondiente retención con carácter de pago único definitivo, como dijimos. Ahora bien, independientemente de este concepto de pago, tenemos dos excepciones. Una de ellas está vinculada con el pago de dividendos o utilidades a diferentes entidades, ¿sí?, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, establecimientos permanentes, que en este caso hay una excepción en cuanto a las normas de aplicación. Tendremos que tener en cuenta lo que es la retención por impuesto de igualación, si correspondiera, cuando se pagan esos dividendos,
o en su caso la retención del 7% o en el futuro el 13%, ¿sí? Y aplicar esas normas y no las normas de beneficiario del exterior que estamos conversando. Recordemos que a través de la Resolución General 4.478 se reglamenta el régimen de retención, ¿sí? bajo estos conceptos de dividendos o utilidades. Y después, también las normas de beneficiario del exterior plantean la situación de las restantes sociedades que están mencionadas en el inciso B del artículo 53 de la ley, que aquí estamos en lo que es la presencia de la atribución de resultados a los socios, ¿sí? Porque no hay una distribución de dividendos o utilidades, sino hay una distribución de resultados al socio. Y acá la excepción está dada en que, en principio, van a tener que efectuar la retención con carácter de pago único y definitivo cuando se produzca el vencimiento para la presentación del balance impositivo de esta sociedad, en la medida que no haya habido pagos con antelación, porque si hubiera habido pagos con antelación, vamos a tener que efectuar ahí entonces la retención con carácter de pago único y definitivo. Como dije, en términos generales, se establecen presunciones de rentas de fuente argentina, entonces. Vamos a tener que ver como primera medida si el concepto que estamos pagando tiene fijada una presunción del 10, del 40, del 60, del 70%, por poner ejemplos. Entonces vamos a tener que repasar los articulados que les comentaba que están en el concepto de fuente, artículo 10, 11, 12 y 14, y después las presunciones en los diferentes incisos del artículo 104. Como estamos aplicando la tasa del 35% sobre una presunción de renta que está dada en un porcentaje, la tasa efectiva del impuesto no es el 35%, sino va a ser el 35% sobre el porcentaje de presunción. Y ahí vamos a llegar a lo que es la tasa efectiva. Entonces yo les traigo un ejemplo de determinación de la tasa efectiva para el caso de que estemos abonando honorarios por actividades llevadas a cabo en el país, que cumplen las condiciones de ser consideradas rentas de fuente argentina, y el inciso E del artículo 104 establece que esa presunción de renta gravada es del 70%. Entonces, si al 70% de renta presunta se le aplica el 35% de tasa fijada por la norma, llegamos a una tasa efectiva del 24,5%. Asimismo, recordemos que el decreto reglamentario plantea que si el sujeto argentino se tiene que hacer cargo del impuesto del tercero, se debe realizar lo que se denomina gross-in-up o acrecentamiento. Entonces ya no vamos a tener una tasa efectiva como la que comentábamos, sino vamos a tener una tasa incremental y acrecentada que se va a identificar con la fórmula que tenemos en pantalla. ¿Y esto qué significa? Que el impuesto que el tercero no abona forma parte de la renta, ¿sí?, que está obteniendo. Porque si habíamos acordado que tenía que cobrarnos 100.000 pesos, y a eso se le agrega que el impuesto a las ganancias está a cargo del sujeto argentino, en definitiva, la renta total que percibe esta persona del exterior va a ser, a los fines del cálculo del tributo, los 100.000 pesos más el impuesto que no tiene que abonar, sino que estamos tomando cargo nosotros como sujetos residentes del país. Recordemos también que las normas del impuesto a las ganancias permiten, en cabeza del sujeto que se haga cargo del impuesto a las ganancias de un tercero, tomar como deducible ese gasto por impuesto a las ganancias de ese tercero. Y como les decía, en primera instancia tenemos diferentes artículos e incisos donde tenemos rentas presuntas. Bueno, si los conceptos que nosotros tenemos que abonar no forman parte de esas presunciones de renta que están específicamente establecidas en la norma, tenemos lo que es una presunción residual del 90% del importe que se está abonando. Entonces, si no podemos ubicar el concepto de abonar, como les digo, en esos incisos o artículos, tendremos que determinar la retención sobre el 90% del importe que estamos pagando. Ahora bien, la ley también lo prevé en dos casos, que
se puede usar base cierta para determinar el impuesto a las ganancias del sujeto beneficiario del exterior. Esos casos están expresamente establecidos y son lo relativo a alquiler de inmuebles y venta de bienes situados en el país pertenecientes a sujetos empresa o sociedades del exterior. En ese caso, se podrá determinar sobre base real, base cierta, tomando en cuenta los gastos, ¿sí?, y demás deducciones que prevé la ley del impuesto a las ganancias para poder determinar, ¿sí?, la base sujeta a retención. Y esta es una opción que se puede ejercer o no y se podrá llevar adelante en la medida que los gastos que estamos queriendo deducir estén respaldados por los respectivos comprobantes. ¿Cómo voy a ingresar la retención una vez que ya definimos cuáles son los conceptos que generan rentas de cuenta argentina, si aplicamos grossing up o no? Bueno, la forma de ingresar las retenciones a través de lo que conocemos como SIRE, ¿sí?, el Sistema Integral de Retenciones Electrónicas, que se realiza a través de la aplicación Mis Aplicaciones Web con clave fiscal. Desde el 2015 está vigente esta normativa, es decir, no usamos más la plataforma SIAP con el SICORE, y entonces vamos a estar en presencia de 3 momentos distintos. El momento en que tenemos que declarar al fisco la retención a efectos de obtener el certificado de retención que le vamos a entregar al sujeto del exterior. Si la retención se realizó en la primera quincena, tendremos que realizar un pago a cuenta y después se deberá presentar la declaración jurada pertinente, ¿sí?, al vencimiento de esta. Los vencimientos son los vencimientos generales previstos por el fisco. En general podemos decir que la primera quincena está venciendo alrededor del 20 de cada mes y los primeros días del mes siguiente la presentación y pago del saldo de la declaración jurada de corresponder. Y ahora, antes de finalizar, pensando en esta situación que se está dando en el último tiempo, que hay sujetos argentinos que están obteniendo la residencia en otros países y por lo tanto pierden la residencia fiscal en Argentina, es bueno tener en cuenta qué situaciones se nos pueden dar con clientes que tenemos que hasta hace pocos meses eran residentes argentinos y dejan de serlo porque obtienen residencia en el exterior. Entonces, en general lo que se está dando es que le quedan determinados bienes en el país hasta que terminen de desarmar, por decir de alguna forma, su situación aquí en Argentina. Entonces, si estos sujetos tienen bienes en el país y los dan en locación, recordemos que hay una situación prevista, como decíamos, en el artículo 104 de presunción de renta. Esa presunción es del 60% y tendremos entonces una tasa efectiva del 21%. Asimismo, como mencionamos hace instante, tenemos la posibilidad de determinar la retención sobre base cierta. Entonces aquí es importante que el sujeto que administre ese inmueble hasta tanto se venda, si ese es el objetivo, tenga en cuenta esta normativa a efectos de dar cumplimiento a la misma. Asimismo, con relación a lo que será la venta de inmuebles, tenemos que recordar que a partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero del 2018, la ley 27430 trajo algunas particularidades. Bueno, y entre esas particularidades fue la gravabilidad de venta de inmuebles, ¿sí?, o de derechos sobre inmuebles que sean adquiridos a partir de ese 1 de enero del 2018. Entonces, si estamos en presencia de ese tipo de inmuebles, cuando se enajenen los mismos, conforme lo prevé el decreto reglamentario en el artículo 258, vamos a tener que aplicar el artículo 99. El artículo 99 es el que prevé que la venta de inmuebles adquiridos, como decíamos, a partir del 1 de enero del 2018 va a estar gravado a una tasa del 15%, ¿sí? Y en ese caso estamos hablando de una renta sobre base cierta.
A diferencia de como planteé hace unos instantes, que si el sujeto que está vendiendo es un sujeto empresa y no como el caso que aquí planteamos, que es una persona humana o sucesión indivisa, tenemos la posibilidad de hacerlo sobre base presunta o base cierta. En el caso de personas humanas residentes en el exterior, entonces va a ser sobre base cierta aplicando la tasa del 15%. Y también otra situación que es de interés es si hay que aplicar convenio de doble imposición o no. No vamos a adentrarnos en el análisis de los convenios, sino tener presente que si el sujeto del exterior está localizado en un país con el cual Argentina tiene convenio para evitar la doble imposición y por lo tanto existe alguna limitación a la renta, es decir, a los porcentajes de impuesto a las ganancias que se pueden aplicar sobre las rentas que obtienen en el país, para poder aplicar el convenio de doble imposición, el sujeto del exterior nos va a tener que entregar una declaración jurada, ¿sí?, conforme lo prevé la resolución de la DGI 3497, ya que en esa declaración jurada está específicamente establecido cuál es el artículo y punto del convenio que hay que aplicar para definir el tratamiento preferencial que el sujeto del exterior pretenda que llevemos adelante. Esa declaración jurada va a tener que estar firmada por el fisco, digamos, del exterior. Otra cuestión de importancia es que una vez que nos entregan esa declaración jurada, ese certificado, tiene una validez de 15 meses desde su emisión y lo vamos a poder guardar en nuestro legajo, ya que el sujeto del exterior tendría que tener original y duplicado, nos entregará una copia y le entregaremos el otro comprobante a efectos de poder validar la declaración jurada que nos está entregando. Hay una excepción que no, prácticamente es inaplicable, porque se prevé que si la retención que tengo que realizar en el transcurso de 6 meses desde 1.000 pesos, no es necesario tener este certificado, verdaderamente el monto ha quedado desactualizado. Y ahora sí, entonces, con esto estamos terminando lo que es beneficiario del exterior. La idea era hacer un repaso rápido de los conceptos que tenemos que tener en cuenta y sí recordar todo lo vinculado a fuente que tenemos que repasar, ya que en algunos casos se da algunas controversias en la aplicación de esos conceptos a efecto de definir si es una renta de fuente argentina o renta de fuente extranjera. Ahora, con relación al otro concepto, otro tema que vamos a conversar aquí, es el régimen informativo de participaciones societarias. Si bien el régimen informativo de participaciones societarias lo venimos aplicando desde hace mucho tiempo, la última norma era la resolución 3293, ha habido en abril de este año la emisión de una nueva resolución, la 4697, en la cual se reemplaza, ¿sí?, se sustituye el régimen informativo que veníamos aplicando. Sigue trabajando esta resolución sobre 3 ejes: el régimen de información anual de participaciones societarias, que ahora vamos a comentar, el régimen de registración de operaciones de transferencia o cesión de acciones, cuotas, etcétera, y el régimen de actualización de autoridades societarias. Con relación a las novedades, están en el título primero, es decir, con el régimen de información anual. Lo que es registración de operaciones y actualización de autoridades societarias se mantuvo con el mismo articulado, solo se adecuaron las modificaciones que sufrió la numeración, ¿no?, del impuesto a las ganancias conforme su reordenamiento. Aquí tenemos que tener en cuenta que el título primero, en su artículo 1, establece 3 tipos de sujetos que están obligados a realizar este régimen de información. En términos generales podemos decir que son las sociedades y demás entes constituidos en el país, las personas humanas y sucesiones indivisas, y el punto 3 de este artículo primero, que viene a reglamentarse lo que se estableció en la Ley de Sinceramiento Fiscal. En el artículo 90 se había previsto lo que era la creación del régimen de registraciones de entidades pasivas. Bueno,
Es por ese motivo que los contribuyentes, ¿sí?, obligados al régimen, que van a tener que dar cumplimiento al régimen de información de entidades pasivas cuando sean titulares de más del 50% de las acciones o del patrimonio, y también en la medida que sean directores, gerentes de sociedades que tengan rentas pasivas por un importe superior al 50%. Ahora vamos a ver algunos puntos destacados. Algo novedoso es que ya ahora entrando en los sujetos sociedades, es decir, para hacerlo simple, por ejemplo, una sociedad anónima del país va a tener que informar, como lo venía haciendo, quiénes son sus accionistas, personas humanas, sociedades del exterior o demás sociedades del país, y a su vez venía informando los sujetos que la controlaban, a quien controlaba o tenía vinculación. Ahora se incorporó que deberán informar quién es el beneficiario del exterior de estos entes, es decir, se incorpora como requisito a los fines de informar quién es el beneficiario del exterior de la sociedad del exterior, de la sociedad del país, que es accionista del ente informante, y en su caso de la sociedad controlante, controlada o vinculada. Es por ese motivo que se define qué se entiende por beneficiario final, y es la persona humana que posea el capital o los derechos a voto de una sociedad, persona o ente, y a su vez, sí, que ejerza el control directo o indirecto sobre la sociedad. No plantea ningún porcentaje en la participación en el ente del país, sino que tendremos que informar el beneficiario final. Entonces, para repasar, me paro en la empresa argentina, que es el ente informante, Sociedad Anónima Argentina. Va a tener que indicar, como primera medida, como venía haciendo, quiénes son sus accionistas, sociedades argentinas y sociedad del exterior, por ejemplo. Y después va a tener que decir quién es el beneficiario final es decir, la persona humana que controla a estas sociedades que son los accionistas del ente informante, bajo este parámetro. Ahora bien, si no se puede informar el beneficiario final, porque no se puede llegar hasta la persona humana, que es el beneficiario final de esos sujetos, se tendrá que informar como tal al administrador, presidente, gerente del dicho ente, dice la norma. Y el fisco se reserva la facultad de verificar la realidad de por qué no pude informar esa situación. Ahora bien, el acta del espacio de diálogo AFIP con entidades profesionales 35 de junio pasado, lo que ha establecido es que hay que informar como beneficiario final, cuando no puedo identificar a tal sujeto, al director o administrador de mis accionistas. Es decir, soy el sujeto argentino que tiene un accionista del exterior y no puedo decir quién es el beneficiario final de ese accionista del exterior. Bueno, tendremos que indicar como beneficiario final al director, presidente, administrador de esa sociedad del exterior. Eso está plasmado en el acta 35, como les comentaba. Otra novedad vinculada con fondos comunes de inversión cerrados es que van a tener que declarar si ese fondo tiene como actividad alguna de las previstas en el artículo 205-206 de la Ley de Financiamiento. Con relación a las personas humanas, venían declarando si eran titulares de sociedades del exterior. Se incorpora como segundo punto al punto 2 del artículo 1 de la ley, de la resolución, que los directores, ¿sí?, de entes del exterior también van a tener que informar que son autoridades de esos entes del exterior. Y con relación a lo que es el registro de entidades pasivas, y ya para ir finalizando con esto, la norma plantea que aquellos sujetos que participen en más del 50% en esos entes o tengan la calidad de directores en esos entes y esas sociedades del exterior o entes tienen una participación de sus rentas pasivas en más del 50%, tendrán que cumplir con este régimen de información de rentas pasivas. A su vez, se va a entender que se cumple ese porcentaje bajo dos puntos. Lo que es el punto 2 del artículo 130, inciso F, que está
transcripto en la resolución, que en términos generales es cuando un contribuyente con un cónyuge, pariente o a través de otra entidad logra este porcentaje, o no cumpliendo con este porcentaje se tiene control, ¿sí? Se tiene acceso a los beneficios, etcétera. Entonces es importante repasar cuándo sí voy a estar en presencia de sobre un sujeto obligado a informar a través del régimen de entidades, del registro de entidades pasivas. Lo que es rentas pasivas, la resolución remite al artículo 292 del decreto reglamentario, sí, que fue la norma que definió a las rentas pasivas en términos generales como aquellas derivadas de dividendos, intereses, entre otros. Vamos a informar las rentas, ¿sí?, que surjan del último balance cerrado al 31 de diciembre. Los anexos de la resolución plantean, ¿sí?, los distintos conceptos que vamos a tener que informar, pero tenemos una particularidad que al menos hasta hoy no está el aplicativo vigente, porque no vamos a informar más por aplicativo SIAP, sino se hace a través de la aplicación web. ¿Sí? Ya en mayo, en el espacio de diálogo con cámaras empresarias, se había solicitado que esté a disposición el aplicativo. AFIP estaba trabajando en ello y aún en septiembre no lo tenemos a disposición. Y con relación a lo que es los vencimientos, el vencimiento del régimen de información en general es en julio, ¿sí? Así queda plasmado a partir del periodo fiscal 2020, pero tenemos un vencimiento especial para el año 2019, para lo que serían los sujetos del punto 1 y punto 2 del artículo primero. Vamos a tener que declarar lo que serían información del periodo fiscal 31 de diciembre de 2019, y con lo que es entidades pasivas vamos a tener que declarar desde el periodo fiscal 2016 hasta el 2019, como así lo previó, digamos, la ley 27260 con la creación de entidades pasivas. Y la fecha de vencimiento especial está prevista para fines de octubre, como tenemos aquí en el cronograma en pantalla. Así que bueno, hasta aquí mi exposición. Espero que les resulte de utilidad este repaso rápido del régimen de participaciones societarias que en breve tendremos que estar cumpliendo. Muchas gracias y hasta la próxima. No pasa nada, Humberto, ¿ahí me escuchan? Ahora perfecto, mejor que antes. Bueno, adelante, gracias. Entonces, Diego. Gracias, Humberto, por el espacio. Retomamos 2 minutos, entonces, el régimen de participaciones societarias. 2 preguntas vinculadas con participaciones en el exterior, cuya tenencia corresponde a personas humanas. Personas humanas que, una de las preguntas, persona humana que hizo la regularización de esta sociedad a través del sinceramiento fiscal, declarando la sociedad con $1 y todos sus activos los declaró en cabeza propia. La persona humana, como estaba establecido en el artículo 39 de la 27260, entonces consultan si tiene que cumplir con el régimen de entidades pasivas. Justamente el fisco en el acta número 36 de agosto pasado dejó aclarado que si la sociedad no ha continuado con actividad y al cierre del 2016, 17, 18, 19 y siguientes no tiene rentas pasivas, no tendrá que dar cumplimiento al régimen de entidades pasivas, pero sí hay que recordar que el sujeto persona humana tiene el régimen previsto en el artículo 1.21, que tiene que declarar su titularidad en esa sociedad del exterior. Entonces, no tendré que cumplir con el régimen de entidades pasivas, pero sí con el régimen de titularidad en sociedades del exterior. Y después, la otra consulta es qué situación se da con los ingresos que hay que declarar con relación a estas entidades pasivas. Nos consultan si son las rentas exclusivamente de fuente extranjera o de fuente argentina, ya que lo interpretan vinculado con lo que es el régimen de transparencia fiscal en el impuesto a las ganancias. Acá, en lo que es el régimen de información, la norma prevé que se deben indicar y declarar en este régimen el 100% de los ingresos obtenidos por el ente que surjan del último balance cerrado al 31 de diciembre o
los ingresos del periodo fiscal si no confeccionan balance comercial. Por lo tanto, tendrán que incluir el 100% de las rentas, sean estas de fuente argentina o de fuente extranjera, y el tratamiento que le haya dado el sujeto persona humana en su declaración jurada no va a cambiar esta información a incluir. Así que con esto terminamos, Humberto, y muchas gracias y disculpen los problemas técnicos.